Buenos días con todos, chicos. Bienvenidos. Buenos días. El día de hoy vamos a ver como le llama Jason, una cápsula de lo que será nuestro próximo curso, referido al impuesto a la renta e IGB en las operaciones con sujetos no domiciliados. A ver, vamos a... ¿Me confirman, por favor, si se ve en pantalla el material, chicos? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, se aprecia el material en pantalla, chicos. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se puede apreciar, Ahí don Juan está. Carlos. Ok, gracias. Vamos a ver el caso, a ver, la camarita por aquí, no tan relevante, pero bueno. Vamos a ver el caso particular de sujetos no domiciliados que generan renta dentro del territorio peruano y fuera del territorio peruano. ¿Ok? Nosotros tenemos el siguiente punto de partida. Primero, saber cuál es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. ¿No es cierto? En cuanto al ámbito de aplicación del impuesto a la renta, lo que debemos tener presente es que el sujeto que va a calificar como sujeto del impuesto a la renta puede ser tanto un sujeto domiciliado y también puede ser un sujeto no domiciliado. ¿Ok? Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. ¿Ok? Los que pueden cometer un hecho imponible y convertirse en sujetos del impuesto a la renta. Sí, pero no entiendo, Juan Carlos, a qué te refieres con un tema de hecho imponible. Ok, retrocedo un poquito más. Cuando hablamos del ámbito de aplicación del impuesto a la renta, nuestra norma, ley del impuesto a la renta, señala ciertos hechos, ¿no? Ciertos hechos dentro de lo que es su ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Por ejemplo, el alquilar un bien mueble, un bien inmueble. Soy propietario de mi casa, soy propietario de mi auto y lo alquilo. ¿Ok? Ese hecho puede generar renta, ¿no? La norma señala entonces ciertos hechos: el alquilar una casa, el percibir dividendos, el prestar dinero, cobrar intereses, el desarrollar una actividad económica, el prestar un servicio a título independiente, el estar en la planilla de una empresa. Son hechos dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. ¿Ok? Que cuando está señalado en la norma se denomina hipótesis de incidencia, ¿no? Así se denomina. ¿Ok? Cuando esos hechos que están descritos en la norma dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta, cuando esos hechos se desarrollan, se llevan a cabo en la realidad, se denomina hecho imponible. Si se comete el hecho imponible, nace una obligación tributaria y yo me convierto en sujeto del impuesto a la renta. ¿De qué renta? Va a depender del hecho imponible que yo esté generando, que esté cometiendo, que esté llevando a cabo, ¿no es cierto? Así, si alquilo mi casa, eso es un hecho imponible y genero renta de primera categoría. Entonces me convierto en sujeto del impuesto a la renta de primera categoría. Muy bien. Presto dinero, cobro intereses, eso también es un hecho imponible y genero renta de segunda categoría. Entonces me convierto en sujeto del impuesto a la renta de segunda categoría. El desarrollar una actividad económica, una actividad empresarial, eso también es un hecho imponible y genero renta de tercera categoría. Entonces me voy a convertir en sujeto del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿No es cierto? Si decido prestar un servicio a título independiente, genero renta de cuarta categoría, ¿no? Eso también es un hecho imponible y me convierto en sujeto del impuesto a la renta de cuarta categoría. ¿Ok? Y finalmente, si decido prestar un servicio bajo dependencia, subordinación, estoy en la planilla de una empresa,
Eso también es un hecho imponible, genero renta de quinta categoría y me estoy convirtiendo en sujeto del impuesto a la renta de quinta categoría. El esquema es bastante sencillo, chicos. Hecho descrito en la norma dentro de su ámbito de aplicación, en este caso impuesto a la renta, ¿ok? Cuando ese hecho se lleva a cabo en la realidad por un sujeto, que puede ser persona natural, que puede ser persona jurídica, que puede ser sujeto domiciliado, sujeto no domiciliado, cuando ese hecho se lleva a cabo en la realidad, se denomina hecho imponible. Nace una obligación tributaria porque estoy cometiendo un hecho imponible, ¿ok? Estoy llevando a cabo un hecho imponible, nace una obligación tributaria y yo me convierto en sujeto del impuesto a la renta. ¿De qué renta? Va a depender del hecho imponible. Alquilo mi casa, renta de primera. Presto dinero con intereses, renta de segunda categoría. Desarrollo una actividad económica, renta de tercera categoría. Presto un servicio a título independiente, renta de cuarta categoría. Presto un servicio bajo subordinación, esclavitud plena, estoy en la planilla de una empresa, renta de quinta categoría. ¿Ok? Es el esquema bastante sencillo. Ahora, frente a este ámbito de aplicación del impuesto a la renta, frente a este ámbito de aplicación del impuesto a la renta, ¿a quiénes tenemos? A un sujeto, persona natural, persona jurídica, domiciliado o no domiciliado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, como decía, una pequeña cápsula. Eh, ¿Quién califica como domiciliado y quién califica como no domiciliado? ¿Y cuándo o cómo tributa el domiciliado y no domiciliado? Al menos, ¿no? Saber en este momento por qué renta tributa el domiciliado y por qué renta tributa el no domiciliado. ¿Ya? Entonces, hoy lo que vamos a ver en este pequeña clase modelo es identificar en primer lugar quiénes califican como domiciliado y quién califica como no domiciliado. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Listo. Clarísimo eso. ¿Ya? Clarísimo eso. Si yo llevo a cabo un hecho que está descrito en la norma dentro del ámbito de su aplicación, entonces eso se llama hecho imponible. Nace una obligación tributaria y me convierto en sujeto del impuesto a la renta. Esa capacidad que yo tengo de convertirme en sujeto del impuesto a la renta, lo tienen las personas naturales, lo tienen las personas jurídicas. Y si ya sean estos domiciliados o sean estos no domiciliados. ¿Ok? Y les adelanto, la forma en que va a tributar el domiciliado, ¿ok? Es distinta a la forma que va a tributar el sujeto no domiciliado. ¿Ok? Pero ojo, ambos sujetos, domiciliado o no domiciliado, pueden perfectamente calificar como sujeto del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ambos pueden cometer un hecho imponible. ¿Mm? ¿Ok? Yo soy domiciliado, alquilo mi casa, soy propietario de un inmueble aquí en Perú y lo alquilo. ¿Es un hecho imponible? Sí, genero renta de primera categoría. ¿Ven? Pero si tengo el caso de un sujeto no domiciliado, un extranjero, un gringo, no domiciliado, es propietario de un inmueble también aquí en Perú, lo alquila. También el sujeto no domiciliado está cometiendo un hecho imponible. También está generando renta de primera categoría. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Tanto el sujeto domiciliado como no domiciliado pueden cometer un hecho imponible. Sin embargo, la forma en que van a tributar es distinta. Si el domiciliado tributa de la manera A, el sujeto no domiciliado va a tributar de la manera B. ¿Ya? Muy bien, entonces, primero vamos a ver aquí, entonces, de entradita te comento que el domiciliado va a tributar por su renta de fuente mundial. ¿Qué significa esto? Va a tributar por su renta de fuente peruana, que puede ser renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, ¿no es cierto? Pero también va a tributar por su renta de fuente extranjera. ¿Y qué es la renta de fuente extranjera? Todo aquello que genera fuera del territorio peruano. Voy a España, dicto un curso, voy a Argentina, dicto otro curso, me voy a Brasil, dicto otro curso. Son rentas de fuente extranjera. Las rentas de fuente extranjera no se categorizan. No existe renta de fuente extranjera de primera, de segunda, tercera, cuarta, quinta. No existe eso.
Simplemente la renta que yo genero fuera del territorio peruano califica como renta de fuente extranjera. Punto. ¿Ok? Entonces, repito, los que tenemos la condición de ser sujetos domiciliados, tributamos por nuestra renta de fuente mundial. Tenemos una especie de maldición, ¿no? Como siempre digo. Los domiciliados tributamos por nuestra renta de fuente mundial. La renta de fuente peruana, que puede ser renta de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, dependiendo del hecho imponible que tú hayas cometido, ¿ok? Pero también va a tributar por su renta de fuente extranjera. Toda aquella renta que se genera fuera del territorio peruano. ¿Ok? Mientras que, por su parte, los sujetos que califican como sujetos no domiciliados, ¿ok? Únicamente van a tributar por su renta de fuente peruana. Y ustedes ya se darán cuenta que ahí es importante también tener presente qué es una renta de fuente peruana, ¿no es cierto? Y qué es una renta que no es de fuente peruana. ¿Ok? La renta de fuente peruana, te lo resumo nada más, ya en el curso te indico de manera detallada, es cuando la renta que tú estás percibiendo, la contraprestación que tú estás recibiendo por un acto, hecho o actividad que se llevó a cabo en territorio peruano, ¿ok? Esa renta califica como renta de fuente peruana. La contraprestación que tú estás recibiendo por un acto, hecho o actividad que has desarrollado en territorio peruano califica como renta de fuente peruana, ¿ok? Principio de territorialidad. ¿Ok? Sin embargo, tenemos tres excepciones que ahora simplemente te las menciono. ¿Ok? Asistencia técnica, servicios digitales y las regalías. En estos tres casitos no aplico el principio de territorio para saber si la contraprestación califica o no como renta de fuente peruana, sino que aplico el principio de utilización económica. Si tengo un sujeto no domiciliado que me presta un servicio de asistencia técnica, servicios digitales o le estoy pagando regalías, lo que tengo que analizar es si se cumple o no se cumple con el principio de utilización económica. ¿Qué significa eso? Si el servicio digital o asistencia técnica que me está prestando el sujeto no domiciliado, incluso fuera del territorio peruano, si ese servicio me permite aquí en el Perú desarrollar mi actividad económica, también califica esa contraprestación como renta de fuente peruana, a pesar que el servicio se esté prestando fuera del territorio peruano. ¿Ok? Pero solamente en tres casos, ¿ah? Asistencia técnica, servicios digitales y el pago de regalías, nada más. Fuera de esto, lo que manda es el principio de territorio. Solamente va a calificar como renta de fuente peruana aquella contraprestación que se hace por un acto, hecho o actividad que se desarrolla en territorio peruano. ¿Ya? Solamente a título de resumen, ¿ya? Ya cuando desarrollemos el curso completo, ahí vamos a entrar en detalle en cada uno de los principios para determinar lo que califica como renta de fuente peruana, ¿ok? Y aquello que no califica como renta de fuente peruana, ¿ok? Entonces, vamos acá. ¿Quién es el domiciliado, sujeto no domiciliado? ¿Ok? Lo que me ha quedado claro, Juan Carlos, es que el domiciliado tributa por su renta de fuente mundial, renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. Ok. Y el no domiciliado únicamente tributa por su renta de fuente peruana, nada más. ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el artículo 7 y 8 de la ley del impuesto a la renta señala lo que debe tenerse presente para identificar a los que califican como sujeto domiciliado y sujeto no domiciliado. ¿Ok? ¿Cuáles son? Vamos acá. Primero, las personas naturales de nacionalidad peruana automáticamente somos sujetos domiciliados. ¿Ya? Ojo, los que tenemos nacionalidad peruana somos sujetos domiciliados. Pero ojo, no significa que siempre vamos a calificar como domiciliados, porque también se puede perder la condición de domiciliado. Un poquito más adelante te digo esto, ¿ya? Pero, punto de partida, entonces, los que tenemos nacionalidad peruana somos domiciliados, ¿ok? Ojo. Dos, las personas naturales extranjeras, ¿ok? Las personas naturales extranjeras
que hayan residido o permanecido en el país, en el Perú, entiéndase, más de 183 días calendario durante un periodo cualquiera de 12 meses, también van a alcanzar la condición de ser domiciliados. ¿Ok? A ver, imagina lo siguiente. Tengo el caso de una persona de nacionalidad argentina, ¿ok? Que llegó a Perú el 1 de septiembre del 2023. ¿Ya? El ciudadano argentino llega a Perú, ingresa al territorio peruano el 1 de septiembre del 2023. ¿Ok? Y digamos que ya no se fue, hasta ahora está en el Perú. Entonces empezamos a contar. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2024, febrero 2024, marzo 2024, la primera semana, ya estaría cumpliendo con estar más de 183 días calendario en territorio peruano. ¿No es cierto? En consecuencia, alcanza la condición de domiciliado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con estar en el Perú más de 183 días calendario. ¿Ok? Sin embargo, el efecto, es decir, para que ya sea tratado como sujeto domiciliado que es, siempre es a partir del 1 de enero del próximo ejercicio. Eso significa que, para efectos de el tratamiento tributario como sujeto domiciliado, en el ejemplo, recién a partir del 1 de enero del 2025 ya se le va a tratar como domiciliado que es. ¿Ok? Repito, ciudadano argentino llega a Perú 1 de septiembre del 2023. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo 2024, ¿ok? ¿Ok? Ya está cumpliendo con estar en el Perú más de 183 días calendario. ¿Ok? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Ok? Marzo 2024. La primera semana ya está cumpliendo con estar más de 183 días calendario. Entonces, alcanza la condición de domiciliado. Pero cuidado, el efecto no es inmediato. Para que ya se le trate como domiciliado, que es el efecto recién es a partir del 1 de enero del próximo ejercicio. En el ejemplo, entonces, a partir del 1 de enero del 2025. ¿Ok? Muy bien. Ya se le trata como domiciliado, que es. ¿Ok? Entonces, de esta forma, los ciudadanos extranjeros alcanzan la condición de ser sujetos domiciliados. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de representación o cargos oficiales siempre van a calificar como sujetos domiciliados, ¿ya? Ojo con esto. Bueno, cultura general no es tan relevante en el día a día, ¿no? El caso 4 sí. Las personas jurídicas constituidas en el país también califican como sujetos domiciliados. Las personas jurídicas constituidas en territorio peruano también califican como sujetos domiciliados. En consecuencia, toda persona jurídica constituida fuera del territorio peruano, ¿cómo va a calificar? Va a calificar como sujeto no domiciliado. ¿Ya? ¿Ok, ok? Persona jurídica constituida en el Perú, sujeto domiciliado. Muy bien. Continuamos. ¿Quién más? Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas, tengo yo una persona jurídica constituida en España y su sucursal está aquí en Perú. Esa sucursal también califica como sujeto domiciliado. Pero cuidado, aún teniendo la condición bajo norma de ser sujeto domiciliado esa sucursal, excepcionalmente únicamente va a tributar por su renta de fuente peruana. Yo sé que te acuerdas y me ibas a decir, pero si es domiciliado, nos dijiste, Juan Carlos, que tributan por su renta de fuente mundial, renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. Sí, esa es la regla general. Sin embargo, en el caso de las sucursales de sujetos no domiciliados, sucursal aquí en Perú, esa sucursal va a calificar como sujeto domiciliado,
pero excepcionalmente únicamente va a tributar por su renta de fuente peruana. ¿Ya? Una excepción ahí, tengo presente. Otro caso, las sucesiones, cuando el causante a la fecha de su fallecimiento tuviera la condición de domiciliado. Si decides tributar como sucesión, entonces vas a también calificar como domiciliado si es que el causante, la persona que falleció, tenía ya la condición de domiciliado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro caso? Los bancos multinacionales, respecto de las rentas generadas por sus operaciones en el mercado interno, también va a calificar como renta de fuente, perdón, como sujeto domiciliado. Solamente respecto a la renta generada por sus operaciones en el mercado interno. ¿Okay? Las empresas unipersonales, sociedades de hecho, que estén constituidas en el país, también califican como sujetos domiciliados. Un ejemplito bastante bonito, una figura bastante útil, los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes que se ha llevado a cabo aquí en el Perú, también va a calificar como sujeto domiciliado para efectos tributarios. ¿Ya? Por un momentito, ¿cómo que un contrato de consorcio es un contribuyente? Claro, la norma, bajo una ficción jurídica, ha establecido que tratamos de los consorcios, de un contrato de consorcio, pero que lleve contabilidad independiente de sus partes contratantes, se le ha dotado de capacidad tributaria. Se le trata igualito como se les trata a las personas jurídicas, ¿ya? Pero claramente solamente para efectos tributarios, porque un consorcio no es, ¿no? Un contrato de consorcio no es una persona jurídica, ¿no? Lógicamente, ¿ya? Solamente para efectos tributarios. Muy bien. Ahora, les había mencionado lo siguiente, que tú tengas la condición de domiciliado, ¿no? En el caso de una persona natural, ya sea porque eres de nacionalidad peruana y tienes la condición de domiciliado, o ya sea porque eres un sujeto no domiciliado, una persona natural extranjera, pero que alcanzaste la condición de domiciliado porque llegaste a Perú y en un rango cualquiera de 12 meses pudiste estar en el Perú más de 183 días calendario, ¿ok? Sea cual sea el caso. El tema es que si siendo persona natural ya tienes la condición de domiciliado, puedes perder también esa condición de domiciliado bajo dos posibles situaciones que podrían darse. ¿Cuáles son? Si tú en tu condición de domiciliado, ¿ok? Adquieres residencia en otro país y sales de territorio peruano, automáticamente pierdes la condición de domiciliado. Automáticamente pierdes la condición de domiciliado. ¿Ok? Ahí el efecto no es a partir del 1 de enero del próximo año. No. En este caso, ojo, ojo, en este caso, la pérdida de la condición de domiciliado es automática. Repito, ¿cuál es el caso? Tú siendo persona natural, domiciliada, adquieres residencia en otro país y sales del territorio peruano, automáticamente pierdes la condición de domiciliado. Automáticamente. ¿Ok? Muy bien. El otro casito donde también vas a perder la condición de domiciliado es cuando siendo persona natural domiciliada, tú te ausentas del país más de 183 días calendario en un rango cualquiera de 12 meses, también vas a perder la condición de domiciliado. ¿Ok? Pero en este caso seguimos con la regla general que el efecto siempre es a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Ya? Ojo con eso, lo que te había mencionado, ¿no? En cuanto al efecto. Dato importante, específico, los peruanos que hubieran perdido su condición de domiciliados la recobrarán en cuanto retornen al país, a menos que lo hagan en forma transitoria y no por un tiempo mayor a 183 días calendario. Aquí te recomiendo que aun cuando sea un peruano que retorna al Perú, esperes a que efectivamente esté en territorio peruano más de 183 días calendario en un rango cualquiera de 12 meses. ¿Ya? Ese siempre hago esa recomendación. Porque si tú dices, bueno, es un peruano, ya regresó, es domiciliado, pero ¿qué pasa si no está en el Perú
con su regreso no está en el Perú más de 183 días de calendario. Se va a la semana, a los 2 meses, se va. Entonces, te arriesgas. Aún cuando sea un sujeto que tiene la nacionalidad de ser peruano, retorne al país, te recomiendo que esperes que esté en el Perú en un rango cualquiera de 12 meses, más de 183 días calendario. ¿Ya? Ojo con eso. Y como te he mencionado, los cambios que se produzca en el curso de un ejercicio grabable solo producirán efectos a partir del ejercicio siguiente, ¿no? Es decir, ese cambio de domiciliado a no domiciliado surte efecto siempre a partir del 1 de enero del próximo ejercicio. ¿Ok? El único caso donde el efecto es inmediato es en cuanto a la pérdida de la condición de domiciliado cuando adquiero residencia en otro país y salgo del país. En ese caso particular, la pérdida de la condición de domiciliado es con efecto inmediato. ¿Ya? En los demás casos, los cambios, insisto, que se produzca en un ejercicio grabable solo producirán efectos a partir del 1 de enero del próximo año, ¿no? Como el primer ejemplo que te puse. El argentino que llegó a Perú el 1 de septiembre del 2023 ya no se fue de Perú, hasta ahora está aquí en el Perú. Contamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo 2024, primera semana, ya está en el Perú más de 183 días calendario y alcanza la condición de domiciliado, ¿no es cierto? Sin embargo, solo producirá efecto, es decir, se le va a tratar como domiciliado que ya es, sí o sí, a partir del 1 de enero del 2025 todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que debes tener presente para efectos de saber si califica como domiciliado o califica como sujeto no domiciliado. ¿Ok? Una vez que hayas identificado esta condición de domiciliado y no domiciliado, ten presente lo siguiente. Los que somos domiciliados tributamos por nuestra renta de fuente mundial. ¿Significa esto qué? Tributo por mi renta de fuente peruana, que puede ser renta de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, ¿ok? Pero también voy a tributar por mi renta de fuente extranjera. Toda aquella renta que yo genere fuera del territorio peruano también va a estar afecto a impuesto de renta bajo norma peruana, ¿ok? Y los que califican como sujetos no domiciliados únicamente van a tributar, ¿qué es renta de fuente peruana? En principio, resumido, cuando la contraprestación por el acto o hecho o actividad es, que se ha llevado a cabo en territorio peruano, ¿ok? Cuando sea el pago, la contraprestación por un acto o hecho o actividad que se ha llevado a cabo en territorio peruano, esa contraprestación también califica como renta de fuente peruana, ¿ok? Califica como renta de fuente peruana. Y hay tres casitos particulares muy bonitos, que son asistencia técnica, servicios digitales y las regalías, donde para saber si la contraprestación califica o no como renta de fuente peruana, tengo que aplicar el principio de utilización económica, que consiste en saber si el servicio digital o asistencia técnica prestado por un sujeto no domiciliado, incluso fuera del territorio peruano, si ese servicio me permite desarrollar mi actividad económica aquí en el Perú, esa contraprestación también califica como renta de fuente peruana bajo el principio de utilización económica. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Esto entonces en cuanto a la condición de domiciliado y no domiciliado. Como te había mencionado aquí, los sujetos domiciliados tributan por su renta de fuente mundial, renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. Los no domiciliados únicamente tributan por su renta de fuente peruana. ¿Ya? A ver, vamos acá. Un casito y nos despedimos. Vamos acá, rapidito. Una persona natural, sujeto domiciliado, fue a Argentina a dictar un curso a título independiente y por el cual le pagan $10.000. Se formulan las siguientes preguntas. ¿Paga por concepto de impuesto a la renta en Argentina? A ver. ¿Paga o no paga en Argentina? A ver.
¿Por qué no podría pagar en Argentina, chicos? Por supuesto que paga en Argentina. Por supuesto, es una renta de fuente argentina y bajo su norma, ley del impuesto a la renta, va a tener que tributar en Argentina. Por supuesto que sí. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿paga por causar renta en el Perú? Ahí lo quiero ver. ¿Paga? ¿En el Perú paga? ¿No paga en Perú? ¿Mm? ¿Por qué no paga en Perú? Ya, porque se prestó fuera, dice. Ya. O sea que me paso casi media hora diciéndote que los que somos domiciliados tributamos por nuestra renta de fuente mundial, renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera y me acabas de decir que no tributa en el Perú. ¿Por qué? Porque es renta de fuera. No, pues chicos, no, no. ¿No es cierto? Esa es la respuesta, pues, Jonathan, ¿no? Es renta de fuente mundial, ¿no? Los que somos domiciliados, escúchame bien, los que somos domiciliados tenemos una maldición terrible, peor que la 666, es un 669, póngale, ¿ya? ¿Qué significa eso? Los que somos domiciliados tributamos por nuestra renta de fuente mundial. ¿Cuál es esa? Renta de fuente peruana, que puede ser renta de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, ¿no es cierto? Pero también voy a tributar por la renta que yo genere fuera del territorio peruano. Si aquí me dicen, se fue a Argentina, dictó un curso en Argentina, esos $10,000 que le han pagado en Argentina al sujeto domiciliado, ¿qué renta es? ¿Qué renta es? ¿Cómo se llama esa renta que se genera en Argentina? El sujeto domiciliado, ¿renta? No, 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 ojo. Lo que yo genero fuera del territorio peruano, renta de fuente extranjera, así se denomina. La renta de fuente extranjera no se puede categorizar, no se categoriza, no existe renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta extranjera, no existe, solamente renta de fuente extranjera, nada más, ¿ok? Entonces, lógicamente, aquí en el Perú también voy a pagar por esa renta que he generado en Argentina, ¿ok? Ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque es domiciliado, pues chicos. Los domiciliados tributamos con nuestra renta de fuente mundial, nunca te olvides. Si fuese un sujeto no domiciliado, el sujeto no domiciliado únicamente tributa por su renta de fuente peruana, nada más. ¿Ya? ¿Ok, ok? Listo. Si paga impuesto a la renta, a ver, y acaban haciendo lo siguiente, ¿no? Oye, Juan Carlos, pero acá tenemos un problemón. ¿Cuál? Hay una doble tributación. ¿No? Una doble tributación. Sí, pues, ha tributado en Argentina y por el mismo supuesto también está tributando en Perú. O sea, existe una doble tributación. ¿Puede darse eso? Sí, perfectamente puede darse eso porque cada país es independiente de grabar de la forma que quiera su impuesto. ¿No es cierto? El hecho imponible. Muy bien. Por eso, precisamente, para evitar esta doble tributación, es que se firman los convenios, insisto, para evitar la doble tributación, ¿no? Los famosos convenios que evitan esa doble imposición, ¿ok? Entonces, con Argentina no tenemos un convenio, no tenemos un convenio con Argentina, ¿ok? Si paga impuesto a la renta en Argentina y también en Perú, como es el caso, ¿tiene algún beneficio tributario a favor del pago del impuesto a la renta en Perú? Ahí te cuento, no les he dicho, pero te cuento que existe un premio consuelo que se denomina tasa media, que en resumen es como un crédito que tú tienes del impuesto que has pagado en Argentina, ese que es como un crédito que tienes aquí en Perú y que lo puedes aplicar. ¿Ya? Premio consuelo, insisto, la famosa tasa media, chicos.
¿ya? La famosa tasa media. Estos son los convenios que tenemos actualmente Perú. Convenio con Chile, con Canadá, la CAN, que abarca Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, convenio con Brasil, con México, con Corea, Suiza y Portugal. Con estos países que tenemos un convenio, chicos, ¿okay? Que es justamente para evitar la doble imposición, se rigen por cierto criterio rector que va a determinar que se tribute, como regla general, ojo, hay excepciones, pero como regla general, que se tribute únicamente en uno de los países. Y ese criterio rector, ¿cómo se llama? Residencia, en el caso de casi todos los convenios, y el criterio de fuente únicamente en el caso de la CAM. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, soy una persona jurídica, presto un servicio de asesoría allá en Brasil, ¿ok? Allá en Brasil presto un servicio de asesoría. Voy a Brasil y presto un servicio de asesoría en Brasil, ¿ok? Si yo me amparo en el convenio, ahí rige el criterio rector de residencia. ¿Qué significa? Que únicamente voy a tributar en el país de donde yo sea residente. Y la condición de residente tiene que ver con mi condición de domiciliado. Voy a la SUNAT, que me emite un certificado de residencia, y cuando allá estoy en Brasil para que me paguen, le digo que quiero ampararme en el convenio, aquí está mi certificado de residencia emitido por la SUNAT. ¿Ok? Entonces, aplicando el criterio de rector de residencia, allá en Brasil ya no pueden cobrarme el impuesto porque estoy aparte del convenio, y como yo soy residente en el Perú, entonces únicamente tributo aquí en el Perú como renta de fuente extranjera. ¿Ok? En todos los casos, en todos los convenios, se aplica este criterio, excepto en el caso de la CAN. En el caso de la CAN, que abarca a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, es distinto. Si, por ejemplo, yo me voy allá a Colombia, presto un servicio en Colombia, ¿ok? Domiciliado. Voy a Colombia y presto un servicio. En principio, si soy domiciliado, también tendría que tributar por mi renta de fuente colombiana, ¿no es cierto? Renta de fuente extranjera. Sin embargo, si me amparo en el convenio, ¿qué criterio se aplica ahí? Se aplica el criterio rector de fuente, que significa que únicamente voy a tributar en el país donde está la fuente de la renta. En este caso, como la fuente está en Colombia, únicamente tributo bajo norma colombiana, pero ya no tributo en Perú bajo el concepto de renta de fuente extranjera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se logra aplicando los convenios para evitar la doble imposición, que únicamente en uno de los países se tribute como regla general. Ojo, pero hay excepciones, ¿ya? Donde incluso se llega a una tributación compartida, pero es otra historia, ¿ya? Muy bien, gracias por su tiempo. Hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A la fecha tenemos los convenios, ¿ya? Ok, chicos, los espero en este próximo curso a desarrollarse. Vamos a ver de manera detallada lo que es el impuesto a la renta. E IGB, ¿eh? Ojo también que vamos a abarcar IGB. Servicios prestados por sujetos no domiciliados. ¿Cuándo están grabados con el IGB? ¿Tengo derecho a crédito fiscal? ¿Cuáles son los requisitos a cumplir? Etcétera. ¿Ya? Eso y mucho más, chicos. Hoy es una pequeña clase modelo, nada más. ¿Okay? Así que cedo la palabra al amigo Jason para que les dé más detalles sobre este próximo curso que vamos a desarrollar a nombre de aprendizaje contable. Mil disculpas si no puedo responder todas las preguntas, chicos, porque verán que el tiempo es muy cortito. ¿Ya? Nos vemos en el próximo curso. Jason.